Imagina esto: un conquistador que lo tuvo todo, riqueza, poder, fama, termina muriendo solo, enfermo y temido, a orillas de un río tan grande que sus hombres pensaron que era el fin del mundo. Su cuerpo fue hundido en la corriente, en secreto, para que los nativos no supieran que su dios de hierro había caído. Ese hombre fue Hernando de Soto, el mismo que ayudó a derrotar al Imperio Inca y que años después cruzó los pantanos y bosques del sureste de Norteamérica buscando una nueva ciudad de oro, que nunca existió. Pero ¿quién era realmente de Soto? ¿Un explorador visionario o un hombre cegado por la ambición? ¿Cómo llegó a descubrir el río Mississippi décadas antes de que América del Norte siquiera existiera como tal? ¿Y por qué su nombre, una vez temido en 2 continentes, terminó casi borrado de la historia? En los próximos minutos conocerás la verdad sobre la expedición que cambió el destino del continente, una historia de promesas rotas, alianzas imposibles y el precio final de la conquista. Hernando de Soto nació en Extremadura, España, alrededor del año 1500, en una tierra dura que forjaba conquistadores. Era hijo de hidalgos sin fortuna, una familia de nombre respetado pero sin dinero. Desde joven comprendió que su destino no se hallaba en los campos secos de su tierra, sino más allá del océano, donde el rumor de los metales preciosos y los imperios desconocidos alimentaba los sueños de toda una generación. Apenas adolescente, de Soto partió a las Indias con un puñado de esperanzas y una determinación que rozaba la obsesión. Su habilidad con el caballo y la espada lo hizo destacar en Centroamérica, donde pronto se ganó fama de líder audaz y despiadado. Su destino cambió definitivamente cuando se unió a Francisco Pizarro en la conquista del Imperio Inca. Allí fue testigo directo de la captura de Atahualpa y del saqueo del oro más grande que Europa había visto. Mientras otros regresaban satisfechos con riquezas, de Soto regresó con hambre de más. Había visto imperios caer, ciudades doradas y hombres comunes coronarse como leyendas. Él quería ser uno de ellos, pero su ambición era distinta. No buscaba solo oro, sino gloria personal, una marca en la historia. Era valiente, sí, pero también impaciente, desconfiado y orgulloso. No toleraba la desobediencia y creía que la voluntad y la fuerza podían doblegar cualquier obstáculo. Su carácter, mezcla de genialidad militar y crueldad fría, lo convirtió en un líder temido y respetado a partes iguales. Cuando regresó a España, llevaba en su equipaje no solo lingotes de oro, sino una convicción, que el destino le debía un imperio propio. Allí empezó a planear lo que sería una de las expediciones más grandes jamás emprendidas en el continente norteamericano, convencido de que al norte del Caribe se escondía otro Perú, otro imperio, otro trono esperando ser conquistado. Y mientras los cortesanos lo aplaudían como héroe, pocos sabían que el hombre frente a ellos no buscaba servir a la corona, sino vencerla en grandeza. Ese fuego interior, mezcla de ambición, orgullo y deseo de eternidad, lo llevaría directo a su viaje más peligroso. Cuando Fernando de Soto regresó a España, tras la conquista del Perú, lo hizo como un hombre inmensamente rico. Su parte del botín lo situó entre los conquistadores más afortunados de su tiempo. Compró títulos, tierras y respeto, e incluso logró casarse con Isabel de Bobadilla, hija del gobernador de Cuba y una de las pocas mujeres con influencia política en la corte. A sus ojos, ese matrimonio era más que amor, era poder, acceso y reputación. Pero dentro de él, algo seguía ardiendo. Había visto a Pizarro convertirse en leyenda y a Cortés grabar su nombre en los libros. ¿Por qué no él? ¿Por qué su historia debía terminar en los salones de Castilla, rodeado de lujos, en lugar de selvas y aventuras? De Soto convenció a la corona española de que podía conquistar y colonizar la misteriosa Florida, una región que, según los rumores, escondía ciudades repletas de oro, perlas y templos tan magníficos como los del Perú. El rey Carlos I lo nombró adelantado de la Florida y gobernador de Cuba, con amplios poderes militares y civiles. Era el sueño de cualquier conquistador, autoridad absoluta sobre un territorio aún inexplorado. A partir de ese momento, su obsesión se transformó en logística. Vendió parte de sus riquezas para financiar una expedición colosal. Reunió más de 600 hombres, entre soldados, artesanos, clérigos y aventureros. Llevaban 200 caballos, 13 sacerdotes, hombres de confianza de la campaña del Perú, y hasta 300 cerdos, los primeros que pisarían Norteamérica y se propagarían por todo el sur del continente.
El puerto de Sevilla fue testigo de un espectáculo grandioso. Barcos cargados de armaduras relucientes, banderas con el emblema de Castilla y una promesa colectiva de fortuna. Muchos de esos hombres no volverían jamás. Durante los meses previos a la partida, De Soto organizó entrenamientos, ceremonias religiosas y juramentos de fidelidad. Era un estratega obsesivo. Exigía disciplina militar y mantenía su autoridad con puño de hierro. Los cronistas decían que podía ser carismático cuando lo deseaba, pero su mirada fría dejaba claro que la compasión no era parte del viaje. Aún así, la mayoría lo seguía con fervor. En sus discursos prometía tierras, títulos y riquezas, jurando que cada hombre volvería a España con más oro del que podía cargar. Les hablaba de un nuevo Perú al norte, un reino escondido más allá de los bosques, donde los pueblos indígenas vivían en ciudades tan grandes como las de los incas. Antes de partir, visitó a su esposa en Cuba, donde dejó instrucciones precisas para gobernar en su ausencia. Isabel, según los registros, fue una de las pocas que no lo intentó detener. Conocía la ambición de su marido y sabía que nada lo haría quedarse. En mayo de 1539, las velas se desplegaron y los barcos partieron hacia el oeste. El sol iluminaba el puerto, y los gritos de la multitud resonaban como un presagio. De Soto iba al frente, convencido de que el mundo aún le debía una corona invisible. Mientras las olas golpeaban la proa, quizá no imaginaba que su próxima tierra sería la que lo convertiría en mito y en advertencia. El 30 de mayo de 1539, los barcos de Soto avistaron tierra, una franja verde e interminable que los marineros llamaron la Florida. El aire era húmedo, espeso, y el paisaje completamente distinto al que habían imaginado. No había ciudades doradas ni templos resplandecientes, sino pantanos, bosques densos y mosquitos tan numerosos que oscurecían el cielo. Desembarcaron cerca de lo que hoy es la bahía de Tampa, levantando campamento entre el miedo y la expectativa. Allí empezó una de las travesías más duras de la historia. Los soldados arrastraban armaduras pesadas bajo un sol insoportable. Los caballos se hundían en el barro y las enfermedades comenzaron a propagarse antes del primer mes. El primer contacto con los pueblos nativos fue tenso. Los españoles capturaron a un hombre llamado Juan Ortiz, un náufrago español que llevaba años viviendo entre los indígenas y que se convirtió en su intérprete. Gracias a él, De Soto supo que hacia el norte existían grandes cacicazgos, regiones con abundante comida y tal vez riquezas. Esa promesa fue suficiente para seguir avanzando, pero el trato entre ambas culturas fue violento desde el principio. Los españoles exigían alimento y obediencia, los nativos respondían con silencio o emboscadas. De Soto aplicó la táctica que había aprendido en el Perú: tomar rehenes, especialmente caciques, para garantizar el paso seguro por sus tierras. La estrategia funcionó un tiempo, pero también sembró odio. En los pueblos, los nativos lo observaban con mezcla de temor y furia. Algunos lo veían como un dios, otros como una maldición. Las aldeas eran saqueadas, los hombres obligados a cargar los pertrechos, las mujeres convertidas en intérpretes o sirvientas. Poco a poco, el conquistador se ganaba una reputación de hierro y crueldad. Cada noche, junto al fuego, sus hombres hablaban de tesoros invisibles y del supuesto reino de Cofitachequi, donde, según decían, abundaban las perlas y los templos de oro. Era un rumor más, pero en el corazón de Soto, ese mito volvió a encender la chispa. Sin saberlo, estaban a punto de internarse en el territorio más peligroso y desconocido del continente, y lo que iban a encontrar allí cambiaría para siempre la historia de América del Norte. Durante los primeros meses de 1540, la expedición de Fernando de Soto se internó en el corazón desconocido del continente. Detrás quedaban los pantanos de Florida. Frente a ellos, un territorio inmenso de colinas, ríos y pueblos que hablaban lenguas que nadie en Europa había oído jamás. De Soto no buscaba sobrevivir, buscaba gloria. En cada amanecer, sus hombres avanzaban con las armaduras cubiertas de óxido y los rostros consumidos por el calor. Más de 600 soldados marchaban tierra adentro con caballos, perros de guerra y una fe ciega en su líder. Detrás de cada paso quedaban aldeas vacías, cosechas saqueadas y un rastro de miedo. El primer gran encuentro fue con el reino de Cofitachequi, en lo que hoy es Carolina del Sur. Los cronistas contaron que los españoles fueron recibidos con regalos, collares de perlas, mantas finas y comida abundante.
Una joven cacica los recibió con cortesía, pero De Soto sospechaba que escondían algo. Ordenó registrar templos y casas buscando oro. No encontró nada. Las perlas eran simples conchas de río. Frustrado, tomó a la cacica como rehén para forzar el suministro de víveres. Fue el primer gran error diplomático de la expedición. A medida que avanzaban hacia el norte, las condiciones empeoraban. Los ríos eran trampas naturales, los caballos morían, y los soldados empezaron a desconfiar. El hambre se volvió compañera constante. En algunos pueblos, los indígenas quemaban sus propios cultivos antes de que llegaran los españoles. Sabían que donde De Soto pasaba, nada quedaba en pie. En Alabama, el conquistador enfrentó uno de los combates más feroces de toda la conquista americana, la batalla de Mauvila o Mavila. Allí un cacique llamado Tuscaloosa lo recibió con aparente cortesía, pero detrás de las murallas del poblado se escondía una emboscada. Cuando los españoles entraron, miles de guerreros los rodearon. Flechas, lanzas y fuego cayeron sobre ellos desde todas partes. La lucha duró horas. Los soldados, protegidos por el acero y montados en caballos, lograron abrirse paso, pero el precio fue altísimo. Más de 80 españoles muertos y decenas de caballos perdidos. Mauvila fue arrasada y miles de indígenas murieron, pero el triunfo fue amargo. La expedición estaba exhausta, herida y sin provisiones. Después de Mauvila, De Soto se negó a regresar a Cuba, donde su esposa Isabel esperaba noticias. Orgulloso, no quiso admitir el fracaso. Decidió continuar hacia el norte y el oeste, convencido de que más allá debía existir el reino dorado que buscaba. Los cronistas describen cómo, en medio de selvas y montañas, el propio De Soto dormía en el suelo y caminaba junto a sus hombres. Su cuerpo empezaba a resentirse, pero su ambición seguía intacta. El invierno de 1540 fue brutal. Atravesaron regiones donde la nieve les quemaba la piel y el hambre los obligó a comer caballos, perros y cualquier raíz que encontraran. Muchos hombres murieron de frío o fiebre. Los pueblos indígenas, cansados de su crueldad, comenzaron a atacarlos por sorpresa, desapareciendo luego entre los bosques. En ese infierno surgieron momentos de humanidad. Algunos soldados, hartos de la violencia, ayudaban en secreto a las aldeas que encontraban. Otros se refugiaban en la fe, pidiendo a Dios una salida. Pero De Soto veía cada dificultad como una prueba. El oro está más allá del próximo río, decía. A principios de 1541, el paisaje cambió. Los árboles se hicieron más grandes, el suelo más fértil, y los hombres escuchaban el rumor de un río enorme al oeste. Los guías indígenas hablaban de una corriente tan ancha que tardaba días en cruzarse, con aguas que rugían como un mar. Cuando por fin llegaron a sus orillas, quedaron paralizados. Ante ellos se extendía el río Mississippi, un monstruo de agua desconocido para Europa. Las crónicas cuentan que De Soto miró aquel río en silencio. No había oro, no había templos, pero frente a él se encontraba algo que ningún conquistador había visto antes: la verdadera dimensión del continente. Aquel río era una frontera natural, una barrera que separaba sus sueños de la realidad. Los hombres comenzaron a murmurar: ¿valía la pena seguir? ¿Dónde estaba la ciudad prometida? ¿Acaso los dioses se habían vuelto en su contra? Pero De Soto, obstinado, ordenó construir barcas para cruzarlo. Los carpinteros improvisaron balsas con troncos y cuerdas y durante días lucharon contra la corriente. Lograron pasar al otro lado, internándose en territorios aún más hostiles. Lo que siguió fue un lento deterioro. Los hombres caminaban sin rumbo, las enfermedades los devoraban y el sueño de gloria se convertía en una pesadilla. Las noticias de oro desaparecieron y la moral se desplomó. En los pueblos que aún visitaban, los indígenas ya no los recibían con curiosidad, sino con guerra. El conquistador, que había empezado su aventura con cientos de hombres y caballos, ahora avanzaba con un grupo reducido, famélico y enfermo. Y mientras el gran río quedaba atrás, Hernando de Soto empezaba a entender, aunque jamás lo admitiría, que su nombre no se grabaría en la historia como fundador de un imperio, sino como el hombre que lo perdió todo persiguiendo una sombra. Era mayo de 1541. Frente a Hernando de Soto se extendía una corriente tan inmensa que parecía dividir el mundo en dos. El río Mississippi, desconocido para Europa, rugía ante ellos con una fuerza que ningún hombre podía dominar. Los soldados lo miraban en silencio. Entendían que no habían encontrado oro,
pero sí algo más grande, la frontera entre la ambición y el abismo. De Soto, agotado y enfermo, contemplaba aquel río como si viera su propio reflejo. Había cruzado selvas, batallado con miles de guerreros, visto morir a sus amigos y enemigos por igual. Todo por un sueño que empezaba a disolverse entre las aguas. Aún así, su orgullo no cedía. Ordenó seguir adelante, convencido de que la gloria aún lo esperaba más allá del horizonte. Pero su cuerpo ya no respondía. Las fiebres lo consumían, su piel se tornaba pálida y sus fuerzas se desvanecían. Los hombres susurraban que el adelantado estaba condenado. Algunos creían que Dios lo castigaba, otros que los espíritus de las tierras que había saqueado pedían justicia. En mayo de 1542, en el poblado indígena de Huachoya, De Soto comprendió que no volvería a ver España. Reunió a sus capitanes, los hizo jurar silencio sobre su muerte y nombró sucesor a Luis de Moscoso. Pidió confesión, tomó la cruz en sus manos y murió en la madrugada mientras el río seguía murmurando afuera. Sus hombres, temiendo que los pueblos nativos se rebelaran al saber que su dios había muerto, ocultaron su fallecimiento. Durante 3 días, hicieron creer que seguía vivo, dando órdenes desde su tienda. Luego, en secreto, envolvieron su cuerpo en mantas, lo lastraron con arena y lo arrojaron al Mississippi bajo la oscuridad de la noche. Aquel conquistador que soñó con fundar un imperio terminó hundido en la corriente más poderosa de América, sin tumba, sin estatuas, sin gloria. Pero el eco de su viaje siguió flotando en el aire, porque el río que lo devoró se convirtió en el símbolo de su mayor descubrimiento y de su eterna derrota. Tras la muerte de Fernando de Soto, el silencio se apoderó del campamento. El mando pasó a Luis de Moscoso, quien intentó continuar la misión por tierra hacia el oeste, con la esperanza de encontrar un camino hacia México, pero el sueño del oro había muerto junto a su líder. Durante meses vagaron sin rumbo, atravesando pantanos, selvas y desiertos. Con restos de embarcaciones improvisadas, descendieron por el río Mississippi, el mismo que había sido tumba de su capitán, y tras un viaje agotador, llegaron a la costa del Golfo de México. De los más de 600 hombres que habían zarpado de España, solo unos 300 lograron sobrevivir. Ninguno encontró oro, ninguno volvió igual. Los españoles habían trazado, sin saberlo, el primer mapa real del sureste de lo que hoy son los Estados Unidos. Cruzaron los actuales estados de Florida, Georgia, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, Arkansas y Luisiana. Su viaje abrió rutas, marcó mapas y dejó una huella invisible, el comienzo de un contacto irreversible entre dos mundos que jamás volverían a ser los mismos. La historia de Hernando de Soto es la de un hombre que cruzó océanos persiguiendo oro y terminó encontrando su destino bajo un río. Quiso conquistar un imperio y descubrió los límites de la ambición humana. Su viaje no trajo riqueza, pero sí cambió el mapa de América del Norte para siempre. Fue el primero en ver el Mississippi, y su expedición abrió el camino y las cicatrices del contacto entre dos mundos. Hoy su nombre apenas se recuerda, pero su historia sigue siendo una advertencia. Incluso los conquistadores más poderosos pueden ser vencidos por su propio sueño. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Porque el pasado no se olvida, se aprende de él.